Bill, buenas tardes. Hace un tiempo que no has estado conmigo, pero gracias, Sí, aquí estamos. bueno, gracias por tenerme. Bill, no me gusta ir a los baños públicos en las gasolineras. Siempre cuando estoy ahí, como, yo no quiero tocar nada y el jabón, y cuando salgo de ahí, como, no me siento bien limpio. Sí, ¿Hay un paralelo espiritual ahí? sí, sí, interesante, y quizás para cualquiera persona que esté viendo este video que me conoce personalmente, conoce que en muchos sentidos yo soy de la misma forma, quizás a un extremo, pero sabemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo, el Señor le hace una pregunta al pueblo de Israel acerca de algo similar. En el libro de Ageo, simplemente rapidito, el pueblo estaba tratando de construir el templo de nuevo, la casa del Señor, y habían pasado mucho tiempo desde el tiempo que ellos empezaron para terminar, pero en Ageo capítulo 2, versículo 10, Dios le hace una pregunta al pueblo que quizás va a sentirse como un desánimo, pero yo creo que si pensamos en quizás en el futuro, en aquel que iba a llegar a limpiarnos todos, podemos ser animados. Entonces, Garner, si puedes leer de Ageo capítulo 2 y leer versículos desde el 11, vamos a leer del 11 hasta el 15, por favor. Muy bien. El texto dice, así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos. Y lo que es aquí ofrecen, inmundo es. Este está hasta Sí, 14. sí, hasta ahí, perfecto, hasta el 14, gracias. Entonces, no, en Ageo capítulo 2, Dios le dice a Ageo que le haga una pregunta a los sacerdotes. Y la pregunta es sencilla. Si un hombre que es inmundo toca algo que es santo, él dice que por el tocar la cosa santa, ¿se convierte él santo? No, La respuesta es no. Y de hecho, él continúa y él dice, si alguien toca algo que está inmundo, ¿qué le pasará a la persona que toca algo que está inmundo? se contamina. Y después Dios hace un punto para ellos. Él dice, de la misma forma es esta nación delante de mí. En el tiempo de Ageo, el pueblo estaba tratando de hacer cosas que eran santas, estaban tratando de hacer buenas cosas, pero Gardner, había un problema. El problema era que el pueblo estaba como espiritualmente. Estaba contaminado. Exactamente, estaban totalmente inmundos. Y tenemos que notar que el pecado es lo que nos hace a todos inmundos, que todos, por lo más que deseamos, por lo más que queremos hacer obras delante de los ojos del Señor, de quizás aún construir una casa para el Señor, que si nosotros somos inmundos, de nada va a servir porque va a continuar a ser algo inmundo. Pero Gardner, llega Cristo Jesús. Y esto me fascina porque en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, tenemos varias historias donde Jesús, alguien que es santo, toca cosas que son inmundas. Pero Gardner, quiero que nos demos cuenta de qué pasa cuando Jesús, que es santo, toca algo que es inmundo. Quiero notar rapidito, rapidito. ah, si podemos, par de historias donde Jesús hace algo similar. En Marcos capítulo 1, el principio del Evangelio, dice en el versículo 40 que llega un leproso a Jesús y que le pide que lo haga limpio. Y Gardner, en Marcos capítulo 1, si puedes leer el versículo 41 y 42, por favor. 41, movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Noten, en Marcos 1, Jesús toca a un hombre que está leproso y en vez de Jesús ser inmundo por tocar a un hombre leproso, ¿qué le pasa al hombre? El hombre quedó limpio.
Pero vamos a continuar porque más tarde en Marcos capítulo 5 nos enteramos de una mujer, según el versículo 25, que tuvo un problema, una hemorragia de sangre por 12 años, que según el libro de Levítico era una inmundicia. So, esta mujer por 12 años siendo inmunda. Y Garner, si puedes leer el versículos 27 y 28. Muy bien. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. So, en Marcos 5 tenemos una mujer que está inmunda por el problema que ella tiene de un flujo de sangre y toca a Jesús. ¿Y qué le pasa a ella? Quedó sana. Y más tarde sabemos también, según la ley, que si alguien toca a una persona que estaba muerto, que por tocar al difunto, que ellos serían inmundos. Pero Garner, en el fin de Marcos capítulo 5, Jesús se encuentra con una muchacha que estaba muerta. Y quiero que te des cuenta, Garner, en el capítulo 5, yo sé que me estoy como que emocionando porque estas historias me encantan de ver para apreciar a Cristo Jesús. Bueno, si puedes leer Marcos 5, versículo 41 y 42, que parecen detalles pequeños, pero son importantes. Tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al Repíteme. instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años y al momento todos se quedaron completamente atónitos. No sé si notaste en el versículo 41, ¿qué dice que Jesús hace? Bueno, le tocó, él lo tomó para la mano. Exactamente, le tomó por la mano y la tocó. Tenemos tres historias, Gardner, en Marcos 1 y 2 en el capítulo 5, donde Jesús toca a cosas que son inmundas. Y lo que estamos supuestos a ver es que Él tiene la habilidad de tocar lo inmundo y de hacerlo santo o de hacerlo limpio físicamente, pero yo creo que todo esto es una sombra a lo que Él vino a hacer espiritualmente. Que aunque nuestros pecados eran rojos como el carmesí, que nuestro Señor tiene la habilidad de hacerlo blanco como la nieve, que nosotros a llegar a estar en contacto con el Señor a través del bautismo, a través de viviendo en Cristo, que quizás sí, por mí mismo, yo estaba inmundo, pero al llegar a Cristo, a estar en Cristo Jesús, ahora todos tenemos la habilidad de ofrecerle al Señor obras delante de sus ojos que son de agrado, porque han sido limpios por Cristo. Y gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén. Bonita lección, Bill. Yo nunca había hecho esta conexión entre Ageo 2 y Jesús, pero ahí está. Gracias por alumbrar este punto para nosotros. Gracias a usted que está mirando por habernos acompañado. Dios le bendiga.